Hola amigos de Pensamiento Serio, vamos a hablar de un tema muy interesante. Ganó la primera estrella el Atlético Bucaramanga, una mirada filosófica. Nietzsche llegó a decir, el gran estilo cuando nace lo que es bello, obtiene la victoria sobre lo que es enorme. En un resumen, el Bucaramanga ganó su primera estrella y fue campeón del fútbol colombiano. Los bumangueses celebran con una fiesta única, ya que es un logro especial para la comunidad. En estas expresiones, el análisis el filosófico se hace una reflexión general sobre la fenomenología del penalti, la estética del fútbol, desde la perspectiva filosófica, la hermenéutica del fútbol, la metafísica del fútbol y el fútbol en neorrealismo analógico. Palabras claves: fútbol, filosofía, metafísica, neorrealismo, analogía. En el ciberespacio se encuentra mucho análisis futbolístico sobre la victoria del Atlético Bucaramanga en el fútbol colombiano, pero muy pocas miradas desde el ámbito filosófico. Por lo tanto, lo que se quiere en este momento es hablar del fútbol teniendo como base la filosofía, para poder fundamentar desde otro enfoque el deporte del balompié y enriquecer su análisis. El artículo se ha dividido en 6 puntos. Esto fue lo primero que yo abrí en un artículo interesante sobre la temática de la forma más general posible, intentando llevar a cabo el análisis, poco usual y sin profundizar en determinado enfoque filosófico. En el primer punto voy a hablar de una forma ordinaria. Se va a abordar el tema del penalti, cómo la ciudad de Bucaramanga salió a las calles sin importar la lluvia, la estética como celebración de un pueblo es también una manifestación cultural de una ciudad. Esta filosofía estética es una forma en que algunas personas intentaron salir de la rutina para mostrar el otro yo, encontrando en la victoria del Bucaramanga la excusa perfecta para hacer una fiesta casi loca. Este itinerario se vio mucho en la ciudad de los parques. En la fundamentación de la hermenéutica se ofrecen pautas para una interpretación que se acerque a lo que es la realidad, a lo que aconteció en el juego, lo que significó para la ciudad bonita la victoria de su equipo. En el fútbol se pueden hacer un análisis metafísico, porque precisamente este deporte es una forma de vida que en ocasiones puede llegar a enseñar a vivir, a ofrecer experiencias que no son físicas. Por ello hablamos de la metafísica del fútbol. La corriente filosófica del neorrealismo analógico permite hacer un análisis del de la proporcionalidad para evitar los excesos y equivocaciones que obviamente ocurrieron en la celebración de los bumangueses. En consecuencia, he querido profundizar filosóficamente en el deporte del fútbol. Primero, reflexiones generales. En el Campín, en Bogotá, en la definición por penales, ganó el Bucaramanga 6-5. El marcador final fue empatado 3-3. El partido anterior, Bucaramanga ganó 1-0
en el encuentro donde se coronó campeón. El marcador fue 3 para Santa Fe, 2 para el Atlético Bucaramanga. El campeón obtuvo su primera estrella y clasificó a la Copa Libertadores de América 2025. Espero que Bucaramanga le vaya muy bien en esta copa. Es impresionante la celebración de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. La gente sale a la calle y muchos de los que celebran no son amantes del fútbol, pero se unen a la fiesta solo por estar a la moda. A pesar de la lluvia, la gente en la calle está emocionada porque el Atlético Bucaramanga es campeón. Al ver las noticias, se puede observar que la emoción del fútbol se extiende por todo el departamento de Santander. A pesar de ser madrugada, se escuchan pitos y ruidos por todos lados, como si toda la ciudad fuera un estadio. Como santanderiano, no puedo dejar de sentir y unirme a esta emoción del pueblo. Es algo histórico, la primera estrella del Bucaramanga. Esto es importante. Algunos ganarán dinero, otros al día siguiente no tendrán plata, pero es impresionante ver cómo muchos parecen haberse vuelto locos. Por otro lado, abro comillas, el mayor evento cultural es el fútbol, que ha producido en el siglo XX y no deja de compartir su inocente y libre sabiduría de niños que juegan, nos hacen jugar con sus tiempos. Fin de la cita. Tomado de Navia, Mauricio, Filosofía Estética y Fútbol, Revista Estética número 10, 2007. 143. Gary Onerfile, Informe Académico del junio del 16 del 2024. Como si fuera una nueva estética, se tiene que ver la ontología de la pasión, un personalismo comunitario. Se escucha la música de discoteca, mezclada con música electrónica y la pólvora, como si fuera casi diciembre. Abro comillas, la definición del fútbol como un estado de ánimo. Cayó carácter del skimmer como pasión, como garra, como compromiso, la camiseta, el corazón, el alma futbolista, el alma del futbolista, sin dejar a un lado otra mirada del fútbol. Altitud competitiva y real, de la lucha, de la guerra, como decía Heráclito, poremos. Esto se cita en Jaramillo Raniz, Rafael Fútbol, Barras Bravas, Análisis de un fenómeno urbano, Colombia, Siglo del Hombre, Editores 2018. No se trata de cómo comentan los comentaristas de fútbol, sino de ser capaz de valerse de la filosofía para profundizar en lo deportivo, en lo futbolístico, desde la hermenéutica analógica. Se puede comparar y hacer similitudes con la vida, casi como si fuera un existencialismo. Este hecho particular, estudiado desde un enfoque fenomenológico, muestra cómo ganar una estrella provoca que la gente exprese su emoción saliendo a las calles para celebrar. En el fondo, la persona humana desea hacer cosas diferentes, pero no se le permite. La estructura de la sociedad en la que vivimos.
En otro sentido, abro comillas, el fútbol en las canchas o las calles de los barrios en los recesos para tomar el almuerzo los sábados y los domingos. Fútbol en los estadios del de la casa. En la televisión se habla sobre el fútbol en Colombia. Fin de la cita. Esto se puede encontrar en Investigaciones en Filosofía y Cultura en Colombia y América Latina. Colombia, ediciones USTA 2018, página 245. El fútbol se le da mucha importancia. Tanto es así que cuando era niño me gustaba imitar a René Higuita, portero colombiano, haciendo el escorpión. Sin embargo, el balón pasaba y me hacían el gol, lo que ponía de mal genio a los otros niños. Estos hechos de la niñez ocurren porque sencillamente nosotros, los colombianos, estamos influenciados por el fútbol. Volviendo al partido que nos compete en este texto, ¿qué santanderiano de corazón no se alegró cuando el Bucaramanga fue campeón? Cierro mis ojos, siento una emoción única, toca mi ser. Me confieso ante los que me escuchan que deseaba salir corriendo a celebrar, como todos los demás, a mojarme, a recordar cuando era pequeño, que llegaba a casa con el uniforme o bolso hasta los cuadernos de estudio empapados. Qué lindos momentos de primaria aquellos. Sería hermoso recordar estas cuestiones, pero cuando alguien debe profundizar sobre este tema, a la vez no dudo que muchos van a escribir sobre este hecho, que ha marcado un hito histórico para los que amamos el deporte del fútbol. Bucaramanga se confió, admirando sus paisajes, sin olvidar lo típico de sus trajes. El santanderiano temió, pero su semblante parecía el de un tenor. El último gol del penalti de Bucaramanga fue toda una melodía, armonía y ritmo. La malla que entonó el gol hizo música como de cuerdas de guitarra, tipri, cuatro y requinto. Luego, la celebración continuó con más música, una real y otra emotiva, dejando a más de uno borracho y amanecido. Por ello, abro comillas, para ser sinceros, no hay precedentes en Bucaramanga de una emoción colectiva como la que vive una ciudad que nunca había conseguido algo importante. Cierro comillas. Alberto Carlos, la travesía del campeón, mira la historia de la final de Bucaramanga. Radionacional.co 2024. Muy bien. La verdad es que la quinta ciudad del país, pero va algo rastra en muchas otras cosas. Algunos comentaristas pesimistas siempre se escuchan, dejaron ganar a los leopardos y a los únicos que no tenían estrella. Pero hay que reconocer que nos han brindado esta alegría cuando la ciudad enfrenta problemas de seguridad que afectan igualmente a todo el país. Es importante pensar que todos los filósofos, abro comillas, todos los filósofos nos han enseñado que la impredecible busca en la vida ese orden para llegar a la felicidad, volviendo a la felicidad.
podríamos hablar de fidelidad como herencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Fidelidad a un ideal. Fin de la cita. Manuel Molder, Fútbol y Filosofía, Revista El Filgen, octubre 31, 2018. Del fútbol se puede aprender porque es como la propia existencia. Hay caos y orden, orden y caos. Pero lo más importante es que la historia no está escrita. Solo se sabe el resultado cuando termina un partido. De la misma manera, en la vida de cada persona, solo sabemos lo que sucede cuando pasamos un capítulo de nuestra vida. En este sentido, este tipo de comparación es importante para el conocimiento de nosotros mismos. Una cuestión que siempre ha ocupado la filosofía. Sócrates es el gran maestro del conócete a ti mismo. En este mismo sentido, nos estamos acostumbrando a hacer este tipo de reflexiones, que en el fondo no estamos acostumbrados. Que la victoria del Bucaramanga sea un pretexto oportuno para filosofar de esta manera. Segundo, la fenomenología del penalti. Es sencillo pensar en cómo se golpea el balón para cobrar un penalti, pero se olvida todo el fenómeno que hay detrás de este acontecimiento, lo cual eleva al fútbol como un deporte fenomenológico que merece la reflexión filosófica. Para ello se recuerda de manera general al filósofo Helmut Husserl, cuando sabemos que un objeto como el balón, una conciencia, la del jugador, están involucrados. Por consiguiente, se puede hablar de la construcción en la praxis, es decir, de todo el proceso del penalti. En todo este proceso hay todo un mundo de la vida sin la mirada científica como tal, sin esperar el horizonte fenomenológico. Sin embargo, he querido hablar de la esencia, del eidos, porque no se puede conocer con certeza qué pensamientos tiene el jugador en su interioridad. Pero para filosofar se debe tener el epogé, es decir, estar más allá de los propios prejuicios, centrados en la importancia, en la intencionalidad, palabra clave para la fenomenología. Abro comillas. La actividad atencional está expresada en plantearse y no sucumbir a ser víctima del ruido, de las perturbaciones que provienen del campo perceptivo extremo, por ejemplo, de las porras, barras y rivales. El centro de atención temática del jugador de fútbol al momento de impactar el balón debe dejar vaciar toda la comunicación con el trasfondo auditorio, público, porras y barras, como si ese no estuviera presente. Fin de la cita. Alberto Ruiz, Filosofía y Fútbol, Análisis Fenomenológico de la Puntería, el caso de un tiro penalti, Fútbol y Globalización y Medios, Mercados Inclusivos, Sadao Carbonero, Juan Pablo y Sergio Echeverry Díaz, compiladores, 2019, página 226.
El jugador de fútbol sabe salir de su mismidad, pensar en la alteridad y en el grupo. Es comprensible la dimensión kantiana, trascendental, como todos sabemos, lo que es la trascendencia en sí, sino lo que es posible conocer. Esto lo explica Kant en su obra magna, La crítica de la razón pura. Entre tanto, él, abro comillas, el fútbol no cumpla una función que se espera de él, función que confiere además identidad colectiva. Como miembro de dicho grupo, proporciona a los demás motivos para hacer un reproche del cual surge la noción del deber. Fin de la cita. Crespo Mariano, Filosofía Trascendental, Fenomenología y Derecho Natural, Alemania, 2018, página 102. Empero, la estética kantiana, en la práctica de la razón práctica, puede manifestarse en la fenomenología futbolística. El jugador, el cobrador del penalti, se enfrenta a un fenómeno que lo trasciende entre la victoria y la derrota. Tercero, la estética del fútbol, mirada filosófica. En realidad el fútbol tiene la estética que la sociedad le otorga. En este caso es de la ciudad de Bucaramanga, el departamento de Santander, Colombia. El sentido, abro comillas, el fútbol que está en curso, la acción solo es posible en el espacio del entre, el tejido de las relaciones interpersonales. Así las cosas, si bien al inicio de acción pueden atribuirse a un sujeto. Fin de la cita. Acosta Pedro Geraldo, Congreso Colombiano de Filosofía, Estética, Fenomenología, Hermenéutica, volumen 1, Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2008, página 413. Como la alegría se puede manifestar como la eficacia estética, donde la manifestación artística es popular. Es necesario estudiar la estética de Bucaramanga como un itinerario filosófico de la capital santanderiana. En contrapunto, para aquellos que puedan pensar que este deporte no necesita filosofía para poder emocionarse por el mismo fútbol, hay que decir que es así, por lo cual se puede inferir que la, abro comillas, la fenomenología sin fenómenos, sin lo que puede decir recurriendo al contrasentido, filosofía de la cultura o teoría de la identidad, pero nunca es escrito. Fútbol o niña callejera puede ser elevados a la calidad de fe de fenómeno. Fin de la cita. Ok. García Gámez David, en la varial poética Universidad Autónoma Metropolitana, página 149. Ahora bien, por eso mismo el fútbol es estética y lo que acompaña a su hinchada también lo es. La música, el baile y el arte que rodea a este deporte conforme a una estética que a menudo se olvida. La popular se mezcla con lo bello y a la vez la cultura forma parte de la persona humana. En la estética es un, abro comillas, asunto delicado y difícil, porque hay reglas seguras en ella. Mucho está ligado a la intuición e incluso al sentimiento. De ahí su peligrosidad
que se revela hoy en día en la vaguedad que se exhibe esta disciplina. Fin de la cita. Beuchot Mauricio, Manual de Filosofía, San Paulo, 2011, página 5. Llegando al estadio, bien entrada la noche, es impresionante lo que está aconteciendo en la ciudad bonita. La gente en la calle no dejaba avanzar mucho la caravana en la que venían los jugadores, los nuevos héroes de la ciudad de los parques. Precisamente el fútbol es visto como, abro comillas, el arte de la esgrima puede y debe practicarse en el fútbol. La belleza del gesto, lo que buscamos, la justicia medida como lo que hemos y lo eficaz, el arte antes que el deporte, el espíritu del caballero, de Pinel al taulero. Fin de la cita. Rodríguez García Manuel Fútbol, el balón en la brújula, España, ediciones 2020. En la práctica, deporte debe tener ciertos valores propios de la disciplina deportiva que debe cultivar la propia vida que sale a flote, por decirlo de alguna forma. Cuarto, la hermenéutica del fútbol. En el fútbol se necesita una hermenéutica e incluso para comentar el deporte, porque se interpreta. Todos los agentes futbolísticos, jugadores, técnicos, aficionados, periodistas, empresarios, todas las personas que tienen que ver de una o de otra manera con el fútbol necesitan hacer interpretaciones para realizar análisis del deporte y tomar decisiones importantes. Siguiendo al filósofo Mauricio Beuchot, quien dice que, abro comillas, la hermenéutica es un tipo de conocimiento que busca especialmente la comprensión de los textos, pero se aplica a más cosas e interpreta inclusive la realidad. De ahí la importancia, pero necesita de un pensamiento analógico. Fin de la cita. Beuchot Mauricio, Hermenéutica Metafísica, Conocimiento, página 104. Es decir, una proporcionalidad que ciertamente se puede aplicar al fútbol, porque al ser un deporte tan emotivo, tiende a la equivocidad. El tipo de filosofía de Beuchot sirve en este caso para hacer la mediación, el fútbol. Destacamos, abro comillas, destacamos la importancia de la síntesis, que requiere la interpretación y la condensación de la información relevante en detrimento del análisis, que lleva a la representación de datos con esa relevancia contextual. Fin de la cita. Teoro Israel Guillermo José Garganta Julio, La inteligencia en el fútbol, entrenamiento, desarrollo táctico para el juego internacional y creativo España. Ediciones Morata 2022. Como toda interpretación, se ve la iconicidad futbolística como la manifestación de la representación. Abro comillas, el fútbol en particular va mucho más allá de la mera competición. El debate metodológico de las ciencias sociales aplicadas al deporte, la hermenéutica que implica la idea de que no hay captación directa,
Fin de la cita. Cantero Luis, Psicología aplicada al fútbol. Jugar con cabeza. España. Prensas de la Universidad de Zaragoza. 2013. Página 60. Muy bien. Es importante destacar que siempre se necesita la interpretación para comprender el fútbol. Siempre se necesita. Para algunos el fútbol es una cuestión de metapolítica, que esconde una realidad que no se desea conocer. La escena favorita de aquellos que practican la ingeniería social para replantear la sociedad en la que vivimos. Mientras un pueblo celebra el fútbol, no se da cuenta de las acciones del político de turno o de un empresario particular que está actuando a sus anchas, abro comillas, la hermenéutica, sino como un inmenso entre el campo cultural. El efecto estético se produce de inmediato, cala hasta el tuétano y genera el goce instantáneo. No solo la cuestión de voluntad, hace falta empaparse de esta práctica durante años. Fin de la cita. Campo Tejedor Alberto, el gran teatro del fútbol, héroes y villanos del deporte, que explica cómo nuestro mundo, España, la espera de los libros, 2022. Para poder entender estas cuestiones tan apasionantes. Quinto, la metafísica del fútbol. Lo primero que se debe abordar es la noción de metafísica para una comprensión general. El concepto muy acertado es que la metafísica está más allá de lo físico. En este sentido, abro comillas, la metafísica es la más intelectiva que raciocinativa, porque capta muchas cosas en una sola. Se une lo propio de lo común o más universal. Fin de la cita. Beuchor Mauricio, Hermenéutica y Metafísica y Conocimiento. Página 39. En la actualidad, con tristeza, se debe decir que la dimensión universal en los filósofos se está perdiendo. Porque hoy no hablan de una forma universal, sino de manera particular. Es decir, sus pensamientos van a pasar de moda rápidamente. Porque los pensadores contemporáneos se dedican a temas pequeños, más que filósofos, son ensayistas. En consecuencia, con mucha honestidad, este trabajo he querido tratarlo como temas que a algunos les va a parecer simplistas. Precisamente en la obra de Aristóteles, abro comillas, el conocimiento mismo del libro cuarto de la metafísica, aparece formulada la conocida declaración enfática, según la cual hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es. To on, eion, los atributos que por sí mismo le pertenecen. Calvo Tomás, Introducción, Traducción y Notas, Metafísica e Introducción, Gredos, Madrid, 1194. Página 18, 1994, página 18.
En la riqueza de la lengua castellana, decir que es va más allá del mismo concepto. Por esta razón, la metafísica laboral, de forma universal, nunca pasará de moda. En la lengua española se entiende muy bien. Algunos filósofos apuntan que olvidar la metafísica en el fondo es alejarse de la filosofía. Estoy de acuerdo con esta postura, porque al dividirse las ciencias, se puede decir que es lo más fundamental de la filosofía, es hablar de lo que hay en el fondo de algo, es decir, hablar de lo que es. Es preciso, abro comillas, la metafísica de si en el fútbol existe o no la preparación física a la que contesta un profesional de la materia impensada, ultimando mis cuitas con un conjunto de apreciaciones para saber del fútbol. Fin de la cita. Rodríguez García Manuel, yo, el mayor, quiero saber del fútbol. Alemania, 2018. Claro, hay manifestaciones que van más allá del deporte. Como tal, son las cuestiones que viven aquel que disfruta el deporte. El que sufre por su equipo. Como en esta ocasión, el que gana una estrella. Es todo un pueblo el que celebra. Es decir, se trasciende el tiempo del juego en la cancha. Abro comillas, en el fútbol, ni para dirigirlo o escribirlo de forma de la categoría que nadie sabe del fútbol, definición tan metafísica como dinámica, de lo impensado, casa de dedillo, con la esencia de la narración futbolística, de la predictibilidad. Fin de la cita. Díaz José Manuel, La Voz del Fútbol, España, Grupo Editorial Círculo Rojo, 2019, página 45. Se ha hablado mucho sobre este deporte para reestructurar las dimensiones y etiquetas del pensamiento futbolístico. Se ha escrito poco del ámbito filosófico, pero muchos del de la literatura. Hay académicos amantes del fútbol que le otorgan cierta trascendencia. Muchos dicen que saber de este deporte, pero parece que también hay mucho desconocimiento sobre él. Por lo tanto, es un espacio propicio para los que nos gusta la metafísica, pensar el fútbol desde este horizonte. Como he mencionado anteriormente, aún queda mucho por estudiar en cuanto al tema de la metafísica en el fútbol. Por lo tanto, se puede afirmar que, abro comillas, el fútbol, a una poética del juego, a una metafísica del hombre. El fútbol es más hermoso juego que haya concebido el hombre, como la concepción del juego es más perfecta e introducción del hombre a la elección de la vida humana. Fin de la cita. Abraham Tomás, Pensamiento Rápido, Argentina, Editorial de Argentina, 2011. Dicha visión va más allá de un análisis superficial, centrando su fundamentación en una antropología que estudia naturalmente al ser. El fútbol, como objeto de estudio metafísico, examina el ente en relación con el entorno. No se debe olvidar,
saber identificar a una persona, saber rastrear a un animal, saber leer, saber comportarse en una ceremonia, etc. No son modos de conocer, pero ciertamente son formas de saber. Fin de la cita. Ramírez Celedonio, Introducción a la Metafísica y Teoría de la Inteligencia, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1994, página 317. Lo que ocurre es que hay muchas cosas que acontecen en el fútbol, no se esperan, como lo que sucedió en el partido entre Santa Fe y al Atlético Bucaramanga. Durante mucho tiempo, Bucaramanga iba ganando tranquilamente, pero luego Santa Fe hizo 2 goles empatando la serie. Por este motivo, tuvieron que ir a penaltis. Entonces, cuando se pensó que Santa Fe, con más experiencia en cobrar penaltis, ganaría la copa, no fue así. El fútbol, por decirlo así, hizo justicia con el Atlético Bucaramanga, que estaba jugando mejor, y por ello ganó la estrella. Abro comillas, el deporte es algo que exige, es algo que existe e intrínseco de la naturaleza humana, que manifiesta y que se ha manifestado siempre donde el hombre ha existido. El deporte es una realidad metafísica. Fin de la cita. Simón Benítez, Luis Manuel, el fútbol como deporte educativo. Modificaciones metodológicas y actividades para sus enseñanzas en la escuela. España. Editorial 2010, página 12. Esto se ve todo en su esplendor. Cuando el portero del Bucaramanga tampa el tiro y luego la pelota pega en el palo. Esto es un hecho físico con una manifestación metafísica. Se expresan emociones que son propias de la naturaleza humana, pero que trascienden lo físico. Sexto, el fútbol, el neorrealismo analógico. El neorrealismo analógico es una nueva corriente filosófica que está ganando bastante fuerza en el pensamiento contemporáneo, el cual de forma general se puede definir como, abro comillas, el realismo analógico admite que hay una realidad independiente de la mente, pero no se capta de manera completamente directa e inmediata. Se da una mediación epistémica proporcionada por nuestra cultura. La realidad es relativa a nuestros marcos conceptuales. Fin de la cita. A su vez cita a Beuchón Mauricio sobre el realismo y la verdad, el camino de la analogicidad, serie de pensamiento analógico. El círculo hermenéutico, página del 28 al 29. Esto es el de un círculo hermenéutico muy interesante de Jerez José Luis e introducción al realismo analógico. En su libro, ese libro es importante para el realismo analógico, 2015, página 100. En este sentido, se puede pensar que el fútbol existe, al igual que las emociones, pero todo debe ser proporcional para no llegar a los extremos. En la ciudad de Bucaramanga, la gente se alborotó mucho. Algunos piensan que los bumangueses no estaban preparados para el hecho de ganar el fútbol colombiano. En este mismo sentido, el partido entre el Atlético Bucaramanga y Santa Fe
que se realizó el sábado 15 de junio del 2024 a las 7:30 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Demuestra que existen los hechos y luego las interpretaciones son muchas. Abro comillas. El fútbol se siente identificado con un club y comparte actividades y lugares con los otros fanáticos. El club tiene simbolizado un animal o algún otro emblema que les brinda una identidad grupal. Fin de la cita. Dimeo Coria Mauricio. La filosofía fue la de la academia. Análisis filosófico de cuestiones políticas, científicas, morales, religiosas y futbolísticas. Alemania. Editorial Académica Española, 2012, página 19. Esto también es real. Nadie lo puede negar. Sin embargo, hay una realidad que se olvida a menudo. Cada persona tiene sus propios afanes y sus cosas. Para muchas personas no es el fútbol lo que importa, mientras que otros viven del fútbol. Abro comillas. Lo importante es el retorno del realismo. Ya se ha notado un cansancio de los relativismos a ultranza de la posmodernidad. Y llega la hora del repunte, del realismo y de la ontología metafísica. Fin de la cita. Jerez José Luis Compilador, acta del Coloquio Internacional sobre el Nuevo Realismo. Mauricio Beuchón, Mauricio Ferraris, Hermenéutica y Realismo, Buenos Aires, editorial de la Universidad de Flores, 2020, página 46. De la misma manera, la gente desea el fútbol auténtico, donde los jugadores suden la camiseta y no sea solo un teatro. Por el bien de este hermoso deporte, es necesario que se vuelva a la realidad y no se muestre lo que no es. En el mundo futbolístico también se percibe un cierto cansancio. Conclusión. El fútbol es un fenómeno que tiene mucho de metafísica, pues se puede interpretar que tiene trascendencia más allá de la cancha. Una victoria para un club hace que mucha de la gente de esa ciudad se vuelva casi loca por la victoria de su equipo. El fútbol, al igual que cada persona de su existencia, siempre busca lo real. No se acepta que se utilicen estrategias para engañar. El neorrealismo analógico busca la proporcionalidad para que la felicidad se encuentre en un término medio donde la gente sepa compartir cuando gana su club de fútbol. Esto es interesante, pero el Bucaramanga se comportó muy bien en esta celebración, porque se pensaba que podía haber muertos, y no los hubo. Lo que aconteció fue una fiesta desproporcionada, pero no llegó a lamentarse. Las interpretaciones que se pueden hacer de un partido de fútbol o de una final son variadas, pero todos los comentaristas coinciden en el compromiso de las personas que celebran dicha victoria. Este texto motiva a muchas personas que se dedican a la filosofía, que sigan filosofando sobre el fútbol, un deporte que muestra muchas manifestaciones individuales y colectivas, de las cuales se pueden extraer diferentes teorías e hipótesis.
Estas palabras las puedes encontrar precisamente en una entrada de mi página web, tituladas de la siguiente manera: ganó la primera estrella el Atlético Bucaramanga, una mirada filosófica. Muchísimas gracias a todas las personas que han tenido la bondad y el bien de acompañarme hasta una nueva oportunidad acá en Pensamiento Serio. No olviden, suscríbete, activa la campanita y en el también ahí voy a dejar para que reciban un libro gratuito y además cada semana reciben un correo electrónico de información apasionante. Hasta una nueva oportunidad. Se despide de ustedes, Diego Fernando García. Muchas gracias a todos ustedes.